La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torres. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Grandes y maravillosas son las obras de nuestro Padre Dios. Dios, nuestro Padre omnipotente, hacedor de maravillas. Nada es imposible para Dios. Nada es difícil para Dios. Nuestro Padre Dios es ilimitado, incomparable, inigualable. Él es único. No hay un Dios semejante a nuestro Dios. No hay un Dios que pueda hacer las obras que hace nuestro Dios. Nuestro Padre Dios, omnipotente, amoroso, justo, santo, bueno, misericordioso. Él vive en nosotros. Él es la fuente. Sí, es la fuente de poder. Es la fuente que sacia todas nuestras necesidades. Él tiene la capacidad de hacerlo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Sí, Él dice, según el poder que actúa en vosotros. En Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? ¿A qué poder se refiere esta palabra en Efesios 3:20? Se refiere al poder de la fe. La fe es poderosa. La fe nos levanta a lo sobrenatural. Por la fe caminamos en lo sobrenatural. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Es decir, todo es todo. Pero se requiere de fe. Pero no cualquier fe. No es la fe que se fundamenta en nuestra percepción sensorial. No es la fe lógica. No es la fe que viene de la experiencia. No, esa fe es incredulidad. No dependamos de nuestros sentidos. Hay personas que dicen, yo primero quiero ver, primero quiero sentir, primero quiero certificar para luego testificar. ¿Por qué no da el testimonio de su sanidad si ya oramos? Bueno, porque todavía no siento la mejoría. ¿Por qué no da el testimonio de su provisión económica si ya oramos? Bueno, porque todavía no me ha llegado el mercado a la casa. Está esperando una evidencia dependiendo de su sentido, de la vista, del tacto, del olfato, para creer. Eso no es fe. Eso se llama incredulidad. El poder de la incredulidad nos destruye. El poder de la incredulidad nos arruina. El poder de la incredulidad no permite el fluir de la omnipotencia de Dios en nuestra vida. Es la fe. ¿Pero cuál fe? La fe que nace de la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos un nivel de fe, pero la fe de Dios crece en nosotros cuando recibimos la palabra, porque la palabra de Dios, la palabra de fe, es el origen de la fe en nuestros corazones. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Pero ¿cómo crece la fe en nosotros? En San Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6, dice la Biblia que dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Bueno, el Señor hace la similitud del grano de mostaza con la semilla de la fe. La fe es una semilla que crece en nosotros. Nuestro crecimiento en la vida de fe se basa en conocer la palabra de Dios y actuar con base en ella. El conocimiento de la palabra de Dios es el conocimiento por revelación. Este no es un conocimiento solo de saberlo, porque muchos creyentes saben versículos y versículos y versículos y tienen
mucha palabra en sus mentes, pero no creen en nada. Hay quienes han leído la Biblia tantas veces de Génesis a Apocalipsis, pero no creen en nada, porque para ellos la Biblia es un libro que solo registra historia del pasado, y que la más reciente ocurrió hace 2000 años. Bueno, con un libro de historia solo se llega al conocimiento de aquellos sucesos, de lo que ocurrió en el pasado. Pero quiero decirles que la Biblia no es la historia. La Biblia es la palabra viviente, es la palabra viva, es la palabra eficaz, es la palabra de fe, es la palabra de Dios, es la palabra que origina la fe en nuestros corazones, es la palabra que libera el poder de Dios y a través de la palabra Dios obra los milagros. Eso es la palabra. Pero, ¿cómo tenemos este conocimiento? Es el conocimiento por revelación. Nuestros ojos espirituales deben abrirse. Debemos tener esa iluminación por el Espíritu Santo para mirar el pensamiento de Dios impreso en estas páginas del Sagrado Libro, la Santa Biblia. Es el conocimiento por revelación que viene a través de la acción del Espíritu Santo en nuestros espíritus. Él abre los ojos de nuestro entendimiento y lo podemos ver. El apóstol Pablo oró por la iglesia, oró por nosotros en Efesios capítulo 1, y la oración del apóstol es para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la revelación que usted y yo necesitamos cada día, y que esta revelación sea cada día más fuerte en nuestros espíritus, que sea tan nítida que no haya un ápice de duda respecto a lo que la palabra de Dios es y lo que Dios dice que Él hará a través de su palabra. ¿Cómo crece la fe? La vida de fe se basa en conocer por revelación la palabra de Dios, pero también en actuar con base en ella, porque si nosotros tenemos conocimiento, pero no actuamos con base en la palabra, no vamos a ver los resultados. Por lo tanto, leamos la Biblia. Pidámosle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento. Memoricemos los versículos de la Biblia. Sí, seleccione los versículos que usted considere y memorícelos. Medite en ellos. Meditar es repetir, pensar, repetir. Medite en la palabra de Dios. Declare la palabra de Dios día y noche. Entonces, leer, memorizar, meditar y declarar. Así crece la fe. Josué 1:8. El Señor le dice a este hombre, a Josué el caudillo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor le dice a Josué: ¿quiere tener éxito? Entonces, adhiérase a la palabra, medite en la palabra y declare la palabra, camine conforme a la palabra. La palabra de Dios es nuestra. Nadie tiene mayor derecho a la palabra de Dios que el que tenemos nosotros, usted y yo. No leamos la Biblia pensando que esta palabra le fue
dada exclusivamente a Moisés, a Elías, Eliseo, a Salomón, a David y a todos los demás hombres y mujeres que menciona la Biblia. No, a ellos les fue dada la palabra, pero quedó escrita, porque el Padre dijo, esta palabra no es exclusiva para una persona, sino es para todo aquel que la lea y la crea. Dios ordenó escribir esta palabra pensando en nosotros. Entonces, declare, la palabra de Dios es mía. Tengo derecho a la palabra de Dios. Cada afirmación que Dios ha hecho en su palabra es mía. Declárelo. Cada afirmación que Dios ha hecho en su palabra es mía, me pertenece. Cuando el Señor Jesús dijo, de cierto digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará, Él me lo dijo directamente a mí. Yo lo declaro. Él me está hablando a mí. Dios se vinculó a sí mismo con su palabra. Él se hizo uno con ella. Él está en su palabra y tras su palabra. No podemos separar a Dios de su palabra. Él vigila para que su palabra se cumpla en nuestros días. Jeremías 1:12 dice, y me dijo Jehová, bien has visto, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios cumple su palabra. Señor, gracias, te alabo, te bendigo. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es el pan que nosotros necesitamos cada día para saciar nuestras necesidades. Señor Jesús, gracias por darnos tu palabra. Aquí estamos delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que confirme la buena palabra, la palabra de fe en cada uno de mis hermanos, los pastores, su familia, los líderes de la iglesia, los miembros de la iglesia y todos los oyentes donde quiera que estén. Declaro en esta hora un milagro de sanidad, de liberación, de prosperidad, de protección en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.